Con fuertes aplausos y una gran emotividad, dio inicio el segundo fórum organizado por el movimiento Sin Techo Lima Norte, denominado Vivienda, Autogestión y Movimientos Sociales, en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, donde asistieron cerca de 1000 socios del movimiento, así como distinguidos personajes y especialistas relacionados con la problemática de la vivienda en el Perú. El parlamentario Johnny Lescano Anzieta fue quien inauguró dicho fórum, solidarizándose con la lucha justa del movimiento Sin Techo Lima Norte, en busca de terrenos a costo social para las personas de los sectores C, D y E. Muy buenos días con todos y con todas. Un cariñoso saludo y bienvenida aquí al Parlamento Nacional. En primer lugar, saludar a todos los miembros de la mesa. Nos acompaña el regidor de Lima, Edgardo del Pomar, vuestro presidente del movimiento Sin Techo Lima Norte, el señor Jorge Luis Pérez Juárez, y todos los hermanos y hermanas que nos acompañan. Yo he venido hoy día con mucho gusto a hablar sobre este asunto de las tierras y de la vivienda en el Perú. Es un asunto muy importante porque las personas que no tienen vivienda propia no pueden vivir con dignidad. Los peruanos tienen que tener su vivienda, su agua, su luz, para vivir decentemente como seres humanos. Y todavía en el Perú hay muchos peruanos y peruanas que no tienen vivienda, no viven adecuadamente, están con sus hijos, con sus parejas, con su familia, tratando de salir adelante, pero en condiciones difíciles, con enfermedades, a veces en las cumbres de los cerros, solamente con un silo, a veces comprando el agua en cilindros, y eso les trae muchas dificultades para avanzar como familia. Entonces, el tema de hoy es un tema fundamental para todos quienes nos acompañan hoy día. Aquí tengo el oficio de vuestro presidente, de José Luis, me invita a hablar de la autogestión en la vivienda, es decir, de ese movimiento que viene desde los incas, de ese trabajo que viene desde nuestros antepasados, donde con el trabajo conjunto las comunidades se reunían, y hasta ahora lo hacen en Puno, en el Cusco, o en Huancavelica o en Serra de Pasco. Se reúnen y construyen la casa del vecino, ponen los cimientos, las paredes y los techos. Ese trabajo viene a demandar el movimiento Sin Techo. Ese trabajo lo ha aprendido también el movimiento Sin Techo, donde están ustedes, porque sin respaldo del gobierno ya han conseguido 300 personas que ya tienen su techo propio, su vivienda propia para vivir bien con su familia. Y esa iniciativa hay que apoyarla, y mejorar la legislación. Pero fíjense, ¿por qué ustedes están haciendo autogestión? ¿Por qué se están reuniendo entre ustedes para que su trabajo conjunto, para que con su trabajo común puedan tener su vivienda? Porque muchos de ustedes no tienen acceso al crédito. Los bancos no les prestan. Y si les prestan, les sacan los ojos. Y si no les pagan, les rematan su vivienda y se quedan sin nada. Esa es la triste realidad en estos momentos en el Perú. Y por eso digo,
La propuesta que ustedes están haciendo es una propuesta que hay que llevarla adelante. Cueste lo que cueste, hay que llevarla adelante. Y yo me comprometo frente a ustedes, con el trabajo como parlamentario, los vamos a ayudar con todo nuestro esfuerzo, cariño y afecto, para que muy pronto ustedes tengan su vivienda propia. Distinguidos amigos, en la década del 80, con el presidente Belaúnde, se constituyó una institución muy importante para los peruanos de escasos recursos económicos. Y esa institución era el Banco de Materiales. El Banco de Materiales. Ley 23.220. Esta ley del año 80, septiembre de 1980. ¿Qué hacía el Banco de Materiales? Amigos, ¿qué hacía el Banco de Materiales? A las personas de escasos recursos les daba cemento, fierro, materiales de construcción, y los hermanos se construían con su trabajo. Se construían con su trabajo. Hacían autogestión. Y el Estado, sin una visión de lucro, no para sacar plata, sino para ayudar a los más necesitados, les daba esos materiales de construcción, para que los peruanos pobres puedan construir su vivienda. Y miles de peruanos, a lo largo y ancho del Perú, construyeron su vivienda. Y ahora, mal que bien, se están viviendo en la crisis, con falta de trabajo, con falta de una serie de cosas que tienen los peruanos. Aquí está la ley. En este gobierno, que nosotros hemos puesto y pusimos toda nuestra esperanza, por actos de corrupción del gobierno pasado en el Banco de Materiales, liquidaron el banco, lo sepultaron el Banco de Materiales, lo cerraron el banco. La corrupción no puede ocasionar cerrar instituciones que sirven al pueblo. La corrupción hay que sancionarla severamente, metiendo a los corruptos a la cárcel, pero no cerrando las instituciones que sirven al pueblo. Lamentablemente en el Perú pesa mucho el poder del dinero y no de los derechos de los peruanos. No pesan los derechos de los peruanos, ahora pesa el poder del dinero, el poder de los bancos, el poder de los grupos económicos. Eso pesa, y lo que quieren esos señores se hace, lamentablemente. Y no se ven los derechos de los peruanos. Bueno, ahí está el proyecto, y nadie hace nada. Pero eso no debe ser óbice para quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para poder avanzar en esto de la vivienda propia, y que no nos desanime los homicidios que se están haciendo, homicidios legales en contra de instituciones que ayudan al pueblo para que tengan vivienda propia. ¿Qué es lo que estamos, distinguidos amigos, qué es lo que estamos proponiendo en esta ley? En primer lugar, que no sea una ley donde los favorecidos sean la gente que ya tiene recursos económicos y puedan tener más viviendas, más inmuebles, sino que sea una ley para los sectores D y E, es decir, para los sectores más pobres.
que sea una ley para la vivienda para los sectores D y E, para sectores pobres que viven en la periferia de Lima o en los distritos populares que tenemos en Lima y todavía pues falta vivienda propia y que tengan ingresos escasos, que no tengan pues muchos sueldos o sueldos grandes, sino sueldos pequeños. En segundo lugar, que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales diseñen políticas que den acceso al suelo y a la vivienda. ¿Y por qué ordenamos eso en la ley? ¿Por qué ordenamos eso en la ley? Porque a veces, no a veces, sino casi generalizadamente, se está dando el tráfico de terrenos en los distritos, en los municipios de todo el Perú, donde a veces hay alcaldes metidos en esos tráficos de terrenos. Venden, trafican los terrenos en detrimento de la gente que los necesita y que se pueda beneficiar con ellos. Y por eso hemos obligado que tienen que hacer políticas de acceso al suelo y a la vivienda, las autoridades municipales y las autoridades regionales. Ellos ya no van a poder esconder los terrenos, ya no van a poder decir que no hay terrenos. Ellos tienen que hacer planes para que determinen qué terrenos tienen y cuáles son sus políticas de vivienda para los pobres. Y esta ley los va a obligar y consecuentemente va a ser un obstáculo para los corruptos y traficantes de terrenos que tenemos en todo el Lima y en todo el Perú, que se apoderan de esos terrenos y que provocan una serie de delitos. El artículo 7 de este dictamen ya aprobado en la Comisión de Vivienda establece que tiene que haber un banco de tierras, es decir, los terrenos en los municipios se tienen que registrar, terrenos de propiedad del Estado, para que no se puedan manosear, para que no se puedan vender a los grandes grupos económicos, dejándoles en abandono a la gente. Tiene que haber un banco de tierras en el marco del proceso de descentralización, así dice este artículo. El Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales transfieren terrenos de propiedad estatal a los gobiernos regionales y municipales que lo solicitan para la conformación del banco de tierras que permitan dar cumplimiento a lo establecido en esta ley, es decir, para dar vivienda a los más pobres. Banco de tierras. Y nosotros vamos a votar a que esto haga la Superintendencia de Bienes Nacionales, transfiere esos terrenos, pero que puedan darse y destinarse para el beneficio de ustedes, de la población. Yo me comprometo a seguir apoyando esas gestiones, a efecto que salga esas resoluciones lo más pronto, a efecto que se les pueda destinar esos terrenos. Ya este gobierno ha establecido un programa sin techo, el programa Mi Vivienda. Y pudieran decir eso, ¿no? Ya, señor, ¿para qué va usted a sacar la ley? Si ya el gobierno está dando un bono, está regalando plata para que los peruanos puedan construir su vivienda. Y eso no es así. No es así. Porque este decreto legislativo 1037 que sacó Alan García
a diferencia de las propuestas que estamos haciendo, tiene una visión eminentemente comercial y bancaria, como también tiene una visión bancaria y comercial el programa Vivienda o Sin Techo de este gobierno. Porque sobre pretexto, hermanos, de decir que le van a dar vivienda barata, vivienda accesible a los más pobres, hacen negocios para los bancos, hacen negocios para los bancos. Y eso es lo que nos dicen. Nos dicen que estos programas son decididos en última instancia por los bancos. No dicen eso. No dicen eso. Y aquí tengo, fíjese, programa Techo Propio. ¿Para quiénes están destinados este programa Techo Propio? Para las personas que tienen ingresos mensuales menores a 1.805 soles. Qué bueno, ¿no? A primera visión está bien. Techo propio, primer requisito, las personas que pueden conseguir ayuda para tener vivienda propia, primer requisito es que tengan ingresos menores a 1.805 soles. Bueno, hay una gran cantidad de gente que gana mucho menos, cumpliría el primer requisito. Estas personas que tienen ingresos menores de 1.805 soles pueden tener un bono del gobierno que se les regala, en primera instancia se les regala, se les dona, no les van a cobrar un bono de 14.800 a 18.500. Les regalarían más o menos de 15 a 18.000 soles, más o menos en ese tramo, porque 14.000 soles o 18.000 no les va a alcanzar para la vivienda, porque cuesta 51.000. ¿Quién va a poner el resto de la plata? El banco. Y el banco comercial es que finalmente dice, a este señor le presto o no le presto. Es decir, aquí hay una visión de este programa eminentemente bancario, comercial. Son los bancos que finalmente van a decidir, no el gobierno, con una visión social, como si fuera un banco de materiales, sino un señor del banco que le da la plata. Y esos señores, ustedes saben, no pierden. No es beneficencia pública a los bancos. Van a decir, a este señor le presto o no. Y si no le pagan, en el caso que le presten, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le rematan la casa. Le rematan la casa. Es decir, estos préstamos tienen una visión sencillamente comercial, pero no esa visión social que debía tener estas ayudas del gobierno para la vivienda. Para el presupuesto 2014, con ustedes ya el presupuesto, la plata que va a utilizar el gobierno para todas sus necesidades el próximo año, y en el caso de vivienda ha previsto 367 millones para el bono habitacional. 367 millones, ¿no? Que se van a destinar 367 millones que se van a destinar para lo que aprueben los requisitos del programa Techo Propio, que ya saben dónde se apruebe finalmente. Se aprueba en un banco comercial, pero están destinando 367 millones para los bonos habitacionales familiares, así se llama, bono familiar habitacional para el próximo año, para estos subsidios que se da, regalos que se da a la gente pobre para que pueda construir su vivienda, que al final, como digo, terminan en un banco. Los que tienen esa posibilidad, ya saben que hay 367 millones para ver si ustedes pueden acceder
algún monto que les pueda ayudar a mejorar su casa o a construir su casa. ¿Quién no necesita vivienda? Millones de peruanos todavía, ¿no? Y es un asunto muy importante que hay que llevarlo adelante. Hay que llevarlo adelante con el pueblo, porque hay que estar con el pueblo, no con los bancos, no con los grupos económicos, reunidos en un lujoso hotel, sino reunidos en la Plaza Bolívar como estamos ahora con el pueblo. Acto seguido, también estuvo presente en la ceremonia el sociólogo experto en temas de vivienda, quien mencionó que en la Constitución Política del 93 desapareció el derecho a la vivienda y que los gobiernos han desaparecido los programas de vivienda como FONAVI y el Banco de Materiales. Desde 1992, para ser exacto, del 5 de abril, el fatídico 5 de abril del año 92, cuando la dictadura de Fujimori cerró el Congreso y dio el autogolpe de Estado de aquella fecha, entre otras cosas que hizo ese gobierno, fue en primer lugar, en la Constitución del 93, desaparecer el derecho a la vivienda. Hoy día los peruanos no tenemos ese derecho reconocido en la Constitución de 1993. Y además de abolir ese derecho humano fundamental, todo el sistema de vivienda que había, el Ministerio de Vivienda, fue reducido a un viceministerio dentro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Así como ahora fue liquidado el Banco de Materiales, existía entonces el Banco de la Vivienda, existía también ENACE, que eran instrumentos que los pobladores teníamos para acceder a un crédito y poder construir nuestras viviendas. Es decir, han pasado 20 años o 21 años de aquel fatídico 5 de abril y hoy nos encontramos también ahora que uno de los instrumentos orientados a resolver o a paliar el problema de la vivienda de los pobladores, como el Banco de Materiales, también ha sido desaparecido. Y entonces hay una política que ha convertido el derecho a la vivienda en una mercancía, en un privilegio, como ustedes lo reivindican. Y entonces por eso, por ejemplo, existía el FONAVI, que era un fondo de solidaridad para la vivienda. Ahora se ha liquidado el Banco de Materiales también, como producto del fatídico 5 de abril, se liquidaron una serie de instrumentos, pero el más importante es la desaparición del derecho a la vivienda de la Constitución. Y aprovecho aquí la presencia del congresista Lescano, para que él, como se ha comprometido con ustedes, con los pueblos del Perú, en esa ley que está proponiendo, y también se ponga a la cabeza para recuperar este derecho humano en la Constitución, el derecho a la vivienda. Porque si no hay derecho, las políticas que se implementan se hacen en función a los intereses económicos del mercado. Y por eso, esta propuesta, este crédito, este subsidio que mencionaba el congresista, tiene ese enfoque mercantilista, economicista, orientado finalmente a los grupos económicos de este país y los banqueros en particular. Bien, dicho esto, yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir algunas cosas. Yo quiero saludar sinceramente a todos ustedes, porque así como ahora se están movilizando en función a un derecho, que es el derecho a la vivienda, a tener sus propias tierras, y a asumir de manera autogestionaria la solución de este problema. Yo vengo de la experiencia de Villa El Salvador, donde bajo un principio, un lema que decía, porque nada tenemos, lo haremos todo. Y en 40 años, o en 42 años, hoy Villa El Salvador es una ciudad, es un distrito hecho por la gente, por su gente. Y si miramos Lima, los conos de la capital, en la década del 50, cuando llegaban nuestros hermanos del campo ante el abandono del Estado en busca de oportunidades, el primer problema que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, era un lugar donde habitar, donde vivir. Y entonces
ocuparon grandes extensiones de terreno en Comas, en Caraballo, en San Juan de Lurigancho, en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo. Y hoy, esos que hace 40 años eran cerros, desiertos, inhóspitos, hoy son distritos, son ciudades, son espacios dignos de vivir. Y la pregunta es, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo posible que en Comas, en Villa María del Triunfo, en San Juan de Lurigancho o en Villa El Salvador viva la gente con dignidad? ¿Quién hizo eso? ¿El Estado, los gobiernos o lo hizo la gente? ¿O lo hizo el pueblo? Y entonces, ¿por qué se hizo eso? Porque nosotros somos herederos de las culturas milenarias, de solidaridad, de reciprocidad de nuestros abuelos y nuestros padres que aprendieron en el campo, en la sierra andina, en la Amazonía, donde los pueblos originarios andino-amazónicos nos enseñaron a construir lazos de solidaridad, de hermandad, de unidad. Y por eso hoy Lima es lo que es, gracias al esfuerzo autogestionario de participación y de organización popular de los pueblos, de la gente. Edgardo del Pomar, regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana, inició su discurso elogiando la labor del congresista Lescano de apoyar la noble causa de luchar por los que no pueden tener acceso a la vivienda. En ese sentido, exhortó a los alcaldes de los distritos a generar programas de vivienda para las personas con escasos recursos. La verdad que lo primero que quisiera hacer es reconocer el esfuerzo que hace el congresista Johnny Lescano por seguir apoyando este derecho de los más pobres a la vivienda. Y creo que está en la línea que forjó uno de los mejores presidentes del Perú, don Fernando Belaúnde Terry, que es quien creo construyó la mayor cantidad de viviendas para los peruanos. De manera que nuestro reconocimiento y homenaje a ese gran presidente que fue Fernando Belaúnde. A mí me corresponde, como no puede ser de otra manera, seguir apoyando el trabajo que venimos desarrollando en el caso de Lima, en todos los distritos de Lima, y apoyar el trabajo que viene haciendo mi regidor distrital de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes. Y quiero decirles también e informarles qué cosas son las que estamos haciendo los regidores del PPC en la Municipalidad de Lima. Nosotros, como está establecido en la Ley de Municipalidades, en la Ley Orgánica de Municipalidades, hace más de 20 años, hemos pedido a la Administración Municipal que se continúe con el programa municipal de vivienda, para que en los terrenos disponibles de propiedad de la Municipalidad de Lima se pueda construir vivienda para los limeños que no tienen vivienda, con el apoyo de esa institución financiera que pertenece a la Municipalidad de Lima, que es la Caja Metropolitana. Hemos exigido y seguimos exigiendo que se cumpla con la ley, con desarrollar esos proyectos municipales de vivienda. Y espero que también en los distritos de Lima se pueda exigir a los alcaldes, en la medida de sus posibilidades, y si hay terrenos disponibles, para que hagan este gran esfuerzo de ejecutar los programas municipales de vivienda. Pero ahí no queda la cosa. Nosotros también hemos presentado una propuesta para que se instituya una política metropolitana de vivienda. Y dentro de esa política metropolitana de vivienda
exigir a la administración municipal, al Consejo de Lima, a tomar la decisión previa solicitud de la adjudicación de terrenos por parte del gobierno nacional para que desde Lima se puedan habilitar terrenos destinados a dotar de vivienda a los más pobres, porque los más pobres en los últimos 60 años por lo menos, por falta de una autoridad metropolitana, durante muchos gobiernos de la ciudad de Lima, que no hicieron planificación, que no se preocuparon por la vivienda de los más pobres, que no se preocuparon por el saneamiento físico legal, ni por las obras de infraestructura básica como el agua, el desagüe, la energía eléctrica y el teléfono, se vieron obligados a ocupar no solamente las pampas ni los desiertos, sino también las laderas, los cerros. Y ahí es donde la mayoría de la población vive. La falta de planificación empujó y empuja a los peruanos más pobres a trepar cada día más los cerros que circundan Lima. Pero es deber de la autoridad municipal ocuparse de este problema de la necesidad de la vivienda, adelantarse a la necesidad de la vivienda, al crecimiento de la población. Todavía tenemos terrenos en la jurisdicción de la provincia de Lima para poder habilitarlos y permitir que los pobres de Lima y los pobres del Perú en otras provincias puedan tener también acceso a una vivienda digna, con habilitación urbana, con pistas y veredas, con alumbrado público, con servicio de energía eléctrica al lote o a la vivienda, debidamente saneado, titulado, a bajos precios y financiados por una entidad que no ponga por delante el lucro, sino la solución y la satisfacción de una necesidad de los más pobres. Esa es una obligación de los municipios en todo el Perú, porque así lo establece la ley y porque así lo demanda la población. Por eso no vamos a cejar en nuestra exigencia de que la Municipalidad Metropolitana de Lima apruebe esta política de vivienda metropolitana para habilitar terrenos en favor de los más pobres. Y por eso le pido al presidente de esta asociación, de este movimiento, a nuestro amigo José Luis Pérez, que el día miércoles, este próximo miércoles, nos pueda visitar en la Comisión de Desarrollo Urbano que preside el doctor Walter Guillén, para empezar a darle mayor fuerza a esta propuesta de la política metropolitana de vivienda, y que nosotros vayamos viendo logros. Y que nosotros vayamos viendo logros y no solamente palabras, porque de palabras estamos cansados hace mucho tiempo. De manera, mi querido José Luis, te esperamos, todos los miembros de esta comisión y del Partido Popular Cristiano, el día miércoles a las 9 de la mañana con tu directiva, para poder poner manos a la obra y empezar a apoyar y a trabajar en esta importante política que tiene que dar resultados positivos, tangibles, en beneficio del derecho que le corresponde a los pobladores de Lima y especialmente a ustedes, queridos hermanos. De manera que ese es el compromiso y muchas gracias por la invitación.
Entre aplausos fue recibida la participación del presidente del Movimiento Sin Techo Lima Norte, José Luis Pérez Juárez, quien criticó a los programas gubernamentales de vivienda que son canalizadas por la banca privada y son ellas quienes finalmente deciden a quién le entregan la vivienda. Señor congresista de la República, Johnny Lescano Anchieta, señores regidores del Pomar, señor regidor Hernán Cifuentes, señores dirigentes de movimientos nacionales, amigos presentes, compañeros asociados, nos hemos hecho presente esta mañana en coordinación con el despacho del congresista Johnny Lescano para tratar un tema bastante sensible en la sociedad peruana, como es el tema de la vivienda. Este problema de la vivienda ya tiene un contenido social, ya tiene un carácter social, ya no es simplemente un hecho de personas de forma individual. Se está hablando que en Lima cerca de 2 millones de ciudadanos, de acuerdo a las estadísticas del INE, no tienen acceso a una vivienda digna, y a nivel nacional crece tremendamente esta realidad. Nosotros como Movimiento Sin Techo hemos optado por un camino de la autogestión popular, porque encontramos de forma individual, porque encontramos que hay los programas sociales actuales de vivienda no permiten que los ciudadanos del día a día tengan la posibilidad de tener acceso a un terreno, a una vivienda digna para construir con sus familias. El camino de la autogestión popular se da porque los programas actuales del gobierno, los programas actuales de Mi Vivienda, Techo Propio, si bien es cierto, se dice que están para los más pobres, pero como estos son canalizados a través de la banca privada, al final termina siendo el banco la que decide quién debe tener acceso a una vivienda, y el banco jamás va a decir que el pobre tenga acceso a una vivienda porque no tiene capacidad de pago, pero sí va a elegir a los sectores medios hacia arriba. Y cuando el Estado habla de un bono habitacional, al final esos bonos habitacionales, que es un regalo que da el Estado, el gobierno, al final va a parar bajo la administración de los bancos y va a beneficiar a los que sí califican en la banca privada. ¿Y quiénes califican en la banca privada? ¿Los más pobres? No. Califican los que sí tienen la posibilidad de pagar. Al final el Estado le paga al que más tiene, y a los pobres lo dejan en cintura, en el aire, estimados asociados. Eso tiene que cambiar, por eso es importante la ley que está señalando el señor Johnny Anchieta. Por eso es importante el proyecto de ley que ya se aprobó en la Comisión de Vivienda. Por eso nosotros nos comprometemos desde esta tribuna a hacer los esfuerzos para, desde la organización social, tratar de ayudar a los congresistas, al señor Johnny Lescano y a otros congresistas que suscriben este proyecto. Son pocas las autoridades del gobierno o congresistas que dan cara al pueblo, que se suman al pueblo. Son pocos como el señor Johnny Lescano, los regidores que están presentes. Muchos brillan por su ausencia. Efectivamente, hechos sí, palabras no. Y este movimiento social le ha demostrado al gobierno, a las autoridades municipales, que desde el camino de la autogestión popular sí se puede servir al más pobre. Por eso, con mucho orgullo tenemos el Mirador de Caraballo, el primer proyecto de 250 lotes entregados para los más pobres. ¿Qué le ha costado al Estado este primer proyecto?
efectivamente, cuando decía que hemos entregado el primer proyecto de terrenos por la autogestión popular. Ahora con mucho orgullo ya está iluminado totalmente este pueblo a un año de gestión, sin costarle un sol al Estado, ni un sol a las municipalidades. Desde la propia organización nos hemos organizado, hemos planificado una economía determinada para que este proyecto salga adelante y con mucho orgullo lo estamos presentando hoy ante las autoridades, ante el señor Johnny, ante los regidores, estimados asociados. En el camino de nuestra lucha y de nuestra búsqueda de terrenos encontramos a cada paso con los traficantes de tierra. Muchas veces la dirigencia amenazada, extorsionada, pero a pesar de ello nosotros seguimos por un conducto legal, un conducto técnico, legal y sobre todo, estimados asociados, y les quiero hacer presente a cada autoridad, nos alejamos del tráfico de tierras, nos alejamos de las invasiones, nosotros optamos por un camino de autogestión para compra directa al Estado a precios accesibles al pueblo, para el que gana el sueldo mínimo vital. Falta programas sociales de vivienda para aquellos ciudadanos justamente que ganan el sueldo mínimo vital, porque estos ciudadanos jamás van a tener la posibilidad a través de la banca privada de encontrar una calificación para el banco. Por eso nos estamos organizando en este movimiento Los Sin Techo para dar acceso a viviendas para los más pobres, estimados asociados. Hoy en día tenemos Pueblo Viejo, parcela 10. También resaltó el método de la autogestión como medio para adquirir viviendas a costo social. Entre ellos, el proyecto El Mirador de Caraballo, donde se entregaron 250 lotes de terreno a costo social. Viejo parcela 10, para compra directa al Estado de esos terrenos, lo hemos gestionado desde hace 8 meses atrás. No ha habido ninguna objeción de bienes nacionales. El perfil técnico, todo lo necesario ha sido aprobado, pero ahora último nos piden una certificación de viabilidad por una entidad competente. Y en ese sentido estamos pidiendo públicamente al congresista Johnny Lescano, a los señores regidores de la Municipalidad de Lima, para que nos puedan apoyar, para que este proyecto de parcela 10, Pueblo Viejo, salga para el pueblo. Siempre de pie, nunca de rodillas, efectivamente es una expresión del pueblo que indica que siempre está en una etapa de lucha permanente por lograr sus grandes reivindicaciones, como en este caso el tema de la vivienda. Estimados asociados, estamos frente a las autoridades y confiamos en el señor Johnny Lescano, ahora que nos están invitando para el día miércoles en la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima. Yo creo que el PPC va a tener un rol protagónico para que desde la Municipalidad de Lima se pueda apoyar a este gran movimiento social que significa el movimiento Los Sin Techo. No basta que nos llamen para una marcha. Hacemos un llamado a las autoridades del gobierno para que a través del Ministerio de Vivienda, a través de bienes nacionales, se pueda apoyar, respaldar estos programas sociales
de adjudicación directa como Pueblo Viejo, o también el segundo proyecto autogestionado que hemos denominado las Puertas de San Pedro en Caraballo. En ese sentido, jamás estimados asociados, señores de la mesa, nosotros queremos comprometernos desde la organización social para acompañarlos a ustedes en esta justa lucha por un proyecto de ley, porque desde la Municipalidad de Lima realmente se cumpla la palabra y la palabra de la alcaldesa que fue ordenanza municipal de vivienda. ¿Y dónde está esa ordenanza municipal? ¿Dónde está ese programa para el pueblo? Que no queden palabras. Nos llevaron a unas marchas para aquí y para allá, y ahora ¿qué? No hay programa, no hay viviendas, no hay servicio al pueblo. En ese sentido queremos hacer un llamado a los señores regidores de la mesa, que son de la Municipalidad de Lima, para que se exija, que se cumpla la palabra de la alcaldesa de Lima, programa social de vivienda para los más pobres. Palabras no. Eso sí, palabras no. Eso sí, palabras no. Eso sí, palabras no. Eso sí, palabras no. Señor congresista, esperamos, señores regidores, que nos puedan acompañar en nuestro primer proyecto de terrenos entregados. Es el orgullo que tenemos, es lo más valioso que nosotros hemos podido dar, porque significa el cumplimiento de la palabra, de la promesa ofrecida de parte nuestra como dirigentes sociales. Hechos y no palabras. Hechos y no palabras en la lucha por viviendas dignas para el pueblo, estimados asociados. Muy agradecido. Nuestro agradecimiento al señor José Luis Pérez Juárez, presidente del movimiento Sin Techo Lima Norte. El regidor de la Municipalidad de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, también se pronunció a favor del movimiento Sin Techo Lima Norte y felicitó la loable labor que desempeña el presidente de esta organización, José Luis Pérez Juárez, por darle la posibilidad de entregar viviendas a costo social. Las autoridades tenemos un compromiso con la vivienda popular. Vemos los grandes proyectos inmobiliarios que son viviendas y departamentos que nos venden a 70.000, 80.000, 90.000, 100.000 dólares. Yo les pregunto, ¿la gente pobre tiene acceso a ellos? No hay acceso a ellos. Y es por ello que esta organización y esta iniciativa de autogestión liderada por José Luis Pérez es una gran iniciativa que se da en Lima Norte y en muchas partes de aquí de Lima. Es por ello que las autoridades, hoy nuestro congresista de la República, el doctor Johnny Lescano, y autoridades de Lima y autoridades distritales estamos comprometidos con esa labor, con ese derecho de la vivienda. Yo simplemente quería saludar esta iniciativa. Estamos comprometidos, acá no hay tintes políticos, acá hay una sola voz de lucha, un solo objetivo, que es poder sacar adelante la vivienda popular que tanto lo necesita. Muchas gracias. Jorge Antonio Mendoza, presidente del Comité Directivo Nacional del Frente Unitario de los Pueblos del Perú, resaltó la unidad del pueblo para conseguir objetivos que benefician a una comunidad. Es así que resaltó la autogestión del movimiento Sin Techo Lima Norte para conseguir viviendas para los más pobres. Podemos decir que en nuestro país esta es la segunda ola. Al comienzo de la década del 90, luego de la crisis que atravesó nuestro país, se inició una primera ola del movimiento de los sin techo. Hoy esta es una segunda ola que tiene nuevas características.
como escuchábamos hablar al regidor de San Martín de Porras, si tenemos la capacidad de tocar las puertas adecuadas, si tenemos la capacidad de juntarnos con los colectivos, con los grupos sociales adecuados, vamos a tener éxito en nuestros objetivos. Esa tiene que ser nuestra tarea. Todos los actores políticos de las tiendas que sean, tienen que ser convocadas. Ya quedará en la responsabilidad de cada uno de ellos quienes escuchan el llamado, quienes atienden y quienes respalden. Yo quiero saludar esta experiencia que ustedes están desarrollando en nuestro país, en Lima. Creo que hay mucho por trabajar, lo dijo el amigo Johnny Lescano. Acabamos de perder un instrumento que nos podía permitir resolver en parte el problema que ha resuelto a miles de ciudadanos en todo el país. Todavía no perdemos la esperanza de poder hacer algo por ahí con el amigo Johnny Lescano, como es el tema del Banco de Materiales, o como dijo Roger Muro, el tema del Banco de la Vivienda, o como es el trabajo que ustedes saben que están haciendo miles de hombres y mujeres que aportaron a un fondo para que le construyan una vivienda y no les han construido nada, que es el fondo que se aportó al Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI. Hay luchas dispersas en nuestro país, cada quien desarrolla su actividad con un objetivo, a veces con una meta. Creo que, hermanos, si hacemos un esfuerzo por sumar todos esos esfuerzos individuales, vamos a poder conseguir que la iniciativa que ha presentado el amigo Johnny, que ya tiene un dictamen, se convierta en ley. Y solo va a ser posible que se convierta en ley si hay una fuerza organizada del pueblo, no de nosotros, sino extendiendo a todas aquellas organizaciones que de una u otra manera podamos compartir el objetivo de recuperar el derecho a la vivienda como un derecho constitucional, porque esa es la madre del cordero. La Constitución ya no contempla la vivienda como un derecho, ya dejaba que sea el mercado el que resuelva el tema de la vivienda. Hay que recuperar ese derecho. Así como en este mismo evento hicimos un evento anterior para recuperar el derecho al agua, que ese será también un trabajo que lo compartiremos. Yo saludo el esfuerzo y el éxito, y comparto con lo que ha dicho el amigo Pérez, hechos y no palabras. Hay que cambiar la conducta de nuestras organizaciones. Lo que se ofrece se tiene que cumplir. Por eso no hay que ofrecer mucho, sino hay que ofrecer lo que es tangible y lo que es posible. El resto dependerá de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y viva el movimiento de los sin techo. Muchas gracias. El congresista Johnny Lescano tomó uso de la palabra otra vez para la clausura del Fórum Vivienda, Autogestión y Movimientos Sociales, quien se comprometió a ayudar al movimiento Sin Techo Lima Norte y visitar todas sus bases en Lima Norte. Solo me cabe agradecer al regidor Edgardo del Pomar, a Hernán, que es regidor de San Martín, a José Luis, presidente del movimiento Sin Techo, a Jorge, que ha estado aquí también para apoyar, porque ha sido del movimiento YES, del movimiento Jorge, Frente Unitario del Pueblo del Perú, a Roger también por sus palabras y a todos los presentes, y decirles que vamos a seguir trabajando. Nosotros vamos a salir con vuestro presidente a todas las bases para visitarlo, para impulsar desde allí el movimiento Sin Techo, para ver qué terrenos hay, qué se está haciendo con esos terrenos, para ver dónde se está traficando tierras y qué se está haciendo, también para evitar el tráfico de tierras. Y con el permiso de todos ustedes, voy a clausurar este importante evento para vivienda digna, para vivienda barata, para los más pobres del Perú. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que viva el movimiento Sin Techo.